Top 5 países donde se incrementó la violencia intrafamiliar debido al COVID-19. Un tema que ha causado conmoción al mundo en este momento tan trágico para la humanidad debido al COVID-19 es la violencia intrafamiliar que se ha visto en aumento, gracias a que las víctimas tienen que convivir con el agresor en su hogar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía un alto al fuego mundial, y aunque muchos pueden pensar que solo se refiere a los campos de batalla, también hizo referencia a la violencia que sufren a diario las víctimas en sus casas. Algo que dijo y llamó mucho la atención fue: la amenaza sobre mujeres y niñas se cierne precisamente en el lugar donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. También instó a todos los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia intrafamiliar y concluyó: juntos podemos y debemos prevenir la violencia en todas partes, de las zonas de guerra a los hogares de las personas, mientras trabajamos para vencer al COVID-19. Este es un tema muy interesante y muy preocupante, por lo cual vamos a ver el top 5 de algunos países con violencia intrafamiliar, cómo ha incrementado y qué han hecho sus gobiernos para combatirlo. Top 5. Francia es uno de los países que posee un aumento en sus cifras a causa del maltrato intrafamiliar que se ha tenido por la cuarentena. Caroline de Haas, presidente del movimiento Me Too en Francia, dijo: se sabe que los periodos de crisis pueden incrementar o generar la violencia. Y esto es cierto, ya que el ministro de Interior nos confirmó que hubo un incremento del 36% en París y el 32% en toda Francia en la primera semana de cuarentena. Un dato curioso sobre este tema es que se evidenció que las víctimas regularmente sufrían de violencia en las horas de la noche y los fines de semana. Francia decidió no quedarse de brazos cruzados y lanzó varias ayudas a las víctimas. La primera es una estrategia que puso en marcha el Ministerio de Interiores el 27 de marzo con el presidente del gremio de los farmacéuticos, la cual consiste en que la víctima, cuando ingresa a cualquier farmacia, puede pedir ayuda con solo mencionar máscara 19. Esto puede ser utilizado incluso si la víctima está al lado de su agresor. La segunda ayuda que se implementó para las víctimas o quien vaya a solicitar la ayuda a la policía es que lo podían hacer a través de un mensaje de texto, ya que se comprobó que las llamadas telefónicas al número de emergencia habían disminuido y en su lugar habían aumentado los correos y mensajes. En la tercera, la ministra de Igualdad de Género, Marlene, dijo que abrirían centros de emergencia ambulantes en todo el país para poder ayudar a las víctimas mientras hacían sus compras, y también se pagarían 20.000 noches en habitaciones de hoteles para darles un lugar seguro. Y por último, el gobierno donó $1 millón para luchar contra la violencia doméstica. Esto ayudará al ministerio con el aumento de demanda de los servicios debido a la cuarentena. A mi parecer, ha actuado a la altura de la situación Francia. Top 4. Colombia. Colombia, al igual que todos los países, tiene cuarentena obligatoria, lo que causa que sus casos de violencia doméstica también aumenten. Un informe que realizó el Observatorio Colombiano de las Mujeres notificó que en la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia machista, recibió un 91% más de las llamadas de hace un año. Este porcentaje se derivó de las 1.011 denuncias presentadas en los primeros 10 días de la cuarentena, lo que equivale a 101 llamadas diarias. Esto claramente alarmó a las autoridades, haciendo que tomaran cartas en el asunto. El Ministerio de Interior de Colombia lanzó una campaña a través de internet para animar a las víctimas a denunciar, pero las autoridades de Bogotá, la capital, duplicaron la atención para recibir denuncias y ofrecer orientación a las mujeres que lo requieran. También se anunció que las comisarías estarían abiertas 24/7. Solo el 63.5% de las personas reportaron tener los medios virtuales para hacer la denuncia. Por eso, es fundamental que el resto de la ciudadanía apoye denunciando si conocen sobre algún caso de maltrato. La Red Nacional de Mujeres decidió relanzar la aplicación Ellas. Esta app permite a las mujeres identificar y denunciar si están siendo víctimas de violencia. La aplicación incluye un botón de pánico que envía la ubicación de la usuaria a contactos de emergencia en tiempo real. También incluye información sobre distintas formas de violencia y acoso que afectan a las mujeres en Colombia. Es una innovadora estrategia y excelente forma de cuidar a las víctimas a través de medios tecnológicos. Top 3. México es conocido porque pertenece al top 20 de países con más violencia intrafamiliar, y eso se ve reflejado en el registro de casos abiertos. Debido a la cuarentena hubo un aumento del 60% de las llamadas por violencia de género. Además, la Fiscalía General de Justicia mexicana reportó un aumento del 7.2% de detenidos por violencia intrafamiliar en marzo. Sin embargo, las cifras se han reducido a finales de mes. Se cree que esto se debe a que la mayoría de las personas que son agredidas al interior de los hogares son
son dependientes económicamente del agresor, no tienen los medios para hacer la denuncia o simplemente sus agresores se lo impiden. Y cuando las víctimas pueden acudir a solicitar los servicios de ayudas telefónicos, las entidades tardan en responder y aunque existe una normatividad para atender este tipo de casos, los funcionarios públicos no están capacitados para atender a las víctimas, ya que no cuentan con un enfoque o una perspectiva de género, insistió la directora de la Asociación de Justicia Pro Persona, Anayeli Pérez Garrido. Y para colmo de males, el caso de violencia intrafamiliar no puede ser abierto hasta que la víctima haga una denuncia presencial, algo un poco obsoleto ya que vivimos en la era de la tecnología. Sin embargo, se han lanzado propuestas para fortalecer los servicios de respuesta a la violencia familiar, tales como reforzar los centros de atención a las llamadas de emergencia, los refugios y los centros de apoyo a las víctimas. También surgió la creación de una línea telefónica específica para la violencia familiar con operadores capacitados, la adaptación de escuelas u hoteles como albergues temporales, elegir clínicas especiales para atender a mujeres embarazadas víctimas de violencia, así como habilitar a los operadores del 911 y los elementos de seguridad pública. Asimismo, el Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer que abreviará la atención de las mujeres violentadas durante esta contingencia sanitaria, por lo que podrán acudir directamente con un abogado para solicitar medidas preventivas urgentes ante un juez familiar. Una de las actividades que se hizo recientemente fue un paro de mujeres el 9 de marzo organizado por la agrupación mexicana Brujas del Mar. Esta organización publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: no saben cuánto urge que la violencia intrafamiliar se persiga de oficio y no por querella. Urgen políticas públicas que protejan a las mujeres. Interesantes datos, ¿no creen? Comenten qué opinan sobre las propuestas que tiene México para aumentar la seguridad en los hogares. Top 2. Argentina es uno de los países latinoamericanos más inseguro para las mujeres. Esto generó que en el 2015 se iniciara el movimiento Ni Una Menos, que ha protagonizado multitudinarias movilizaciones. En la cuenta de Twitter de Mujeres, Géneros y Diversidad se hizo referencia a este tema, y cito: el aislamiento social puede aumentar los casos de violencia por motivos de género y se vuelve un tiempo clave para construir lazos comunitarios y ser solidarios. Es momento de ser protagonistas, estar para los otros y no mirar para otro lado. Algunas medidas que tomó el gobierno son las siguientes. Primero, refuerzo el personal para la atención de línea telefónica gratuita destinada a las denuncias por violencia doméstica, y esto se debe porque su porcentaje aumentó el 30% desde el inicio de la cuarentena. Segundo, aseguró que cualquier mujer que rompa la cuarentena para huir de un abusador no será multada. Tercero, en Argentina está el número 114 para situaciones de violencia de género. Y cuarto, también las víctimas pueden comunicarse vía WhatsApp a los siguientes números. Y también por vía mail. Esperamos que estas medidas de seguridad ayuden a las víctimas a encontrar un lugar seguro y la ayuda necesaria. Top 1. India es el país conocido por ser el más inseguro para las mujeres, y este es un hecho lamentable, ya que con su violencia intrafamiliar ha aumentado un 85% en la última década, y las mujeres, al ser las principales víctimas de este maltrato, no se sienten seguras en ningún lugar, ni en su casa, ni en su trabajo, ni mucho menos en lugares públicos donde se han visto casos de feminicidios. En una página de noticias de la India narran la historia de una mujer que sufre maltrato de parte de su esposo. Ella cuenta que este comenzó desde una época muy temprana en su matrimonio, pero desde que ella aporta dinero en la casa había disminuido. Debido a la crisis reciente, su jefe no pudo pagarle más tiempo, por lo cual tuvo que quedarse en casa. El encierro, la baja economía en el hogar, el alcoholismo de su esposo generó que este comenzara otra vez a maltratarla. Ella siempre acudía a sus vecinos por ayuda, pero en una ocasión se encontraba un parámetro de la policía en la calle, por lo cual sus vecinos le dijeron que era mejor que se quedara en la casa, ya que era prohibido salir por la cuarentena. Pero en una ocasión ella ya no pudo quedarse en su casa y acudió a pedir ayuda a los policías, y la respuesta de ellos, detrás de una máscara, fue: vete a casa y resuélvelo. La policía y los tribunales están cerrados durante 21 días. Los relatos de las sobrevivientes revelan cómo otras mujeres de la familia observan impotentes, toleran o minimizan e incluso ignoran el abuso, ya que es algo común en este país. Por otro lado, los blogs de noticias de la India dicen que las líneas de ayuda, los refugios y la asistencia legal para las víctimas de abuso son lamentablemente inadecuados en el mejor de los casos, y con la cuarentena las mujeres se encuentran aisladas, solas y vulnerables. ¿Cuáles son sus opciones? Prácticamente ninguna. Y que para que ocurra un cambio para beneficio de las víctimas, el primer paso es que la administración y las agencias de aplicación de la ley reconozcan la gravedad del problema y crean en las mujeres. Llegar a las mujeres en peligro debe clasificarse como un servicio esencial. Las mujeres necesitan espacios seguros donde puedan desplazarse si es necesario. Proporcionar espacios seguros lejos del abusador, tomándose medidas extremas de ser necesarias. También nos cuentan que otra de las medidas que se deberían implementar son que los trabajadores de salud de primera línea deben ser el primer punto
de contacto para mujeres maltratadas, con grupos de autoayuda de mujeres trabajando conjuntamente para brindar seguridad a las mujeres. ¿Qué otras medidas de seguridad crees que la India debe brindar a las víctimas? Estos fueron algunos países donde aumentó la violencia y estas fueron sus medidas para combatir esta problemática, pero queremos destacar que Chile, España y otros países también han tomado cartas en el asunto para proteger a sus víctimas. Si te gustó el video, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita. Que tengas un excelente día.